Muy buenas. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es sobre uno de los periodos más importantes de la historia del ser humano, ya que bajo el cual el ser humano ha podido por fin tener distintas religiones de distintas etnias y razas y poder convivir bajo un mismo techo, bajo un mismo sistema, bajo un mismo reinado, bajo la misma civilización, en paz y armonía. Cosa que durante toda la historia del ser humano no se consiguió nunca, casi nunca, salvo en Palestina durante unos periodos de tiempo en la historia, y nunca tuvo una envergadura tan grande como una civilización formal con ciudades en un territorio vasto y durante un largo periodo de tiempo, que fue el periodo de el Andaluz. De hecho, por este mismo motivo hay muchísimas mentiras sobre este periodo. Muchísimas. Hay muchísimo fraude historiográfico sobre este periodo. Por desgracia es así, porque, como bien saben, justo después de este periodo, lo que vino, una vez que Cristóbal Colón puso su pie en las Américas, empezó la civilización eurocéntrica o occidentalocéntrica bajo bajo la cual estamos hasta hoy en día. Así que por esto mismo hubo muchísimo fraude historiográfico sobre ese periodo, ya que, como bien saben, la historia la escribe quien gana. Y no hay mejor proverbio que describe este hecho, que es mi proverbio favorito. Es un proverbio muy antiguo africano donde dice que mientras los leones no tengan sus propios historiadores, la historia la seguirá escribiendo los cazadores. Y así fue. Así que vamos a intentar desmantelar ese fraude mediante este vídeo. Espero que lo consiga porque es muy importante, ya que me tomó mucho tiempo de investigación y muchísimo esfuerzo para llegar a la realidad y para caer en la conciencia en la que cayeron muchísimos investigadores anteriores a mí. Yo lo que voy a hacer es solo añadir mi humilde punto de arena al tema. Como Juan José García, que es un historiador español y profesor en la Universidad de Sevilla, como Enrique Dussel, y como, por supuesto, Ramón Grosfoel. Hay muchísimos más, podría añadir. ¿Quién más? Sí, Ignacio Olague. Así que sí, habría que volver hasta el 711 y analizar justo en esa fecha qué es lo que hubo
¿Qué es lo que hubo anteriormente a ese periodo? Lo que hubo es los que estuvieron controlando la península son los visigodos, el reino visigodo. Y anterior a ese reino lo que había es, lo que había es el Imperio Romano, que controlaba prácticamente toda la península ibérica y parte del norte de África. La gran mentira empieza siempre desde el primer día, o sea, siempre el fraude empieza de raíz, porque para mentir bien no vas a mentir sobre una parte, tendrías que mentir sobre todo el proceso empezando desde el primer día. Así que vamos a analizar ese primer paso que dio el general Tarek Ibn Ziyad hacia la península con supuestamente tan solo 700 soldados, y hubo una batalla por ahí, por Cádiz, por la región de Cádiz hoy en día, que se llama, no me acuerdo exactamente del nombre, contra el rey Rodríguez, Rodríguez, si no mal recuerdo, que él tenía un ejército de unos 40.000. Y Tarek consiguió ganar esa batalla y expandir luego en toda la península. Se pudo expandirse, como nos cuentan y nos contaron, a sangre y espada en tan solo 7 años. Hay otras versiones que dan menos. O sea que desde el 2011, desde el 711 hasta el 714, o sea, tan solo 3 años, consiguió expandirse en toda la península, cosa que no entra en la cabeza, porque teniendo un poco de sentido común y 2 dedos de enfrente, utilizando las mínimas neuronas en funcionamiento, no entra en la cabeza, porque ¿cómo puede un ejército de tan solo 700 o 7.000 soldados armados con espadas, burras, mulas y caballos conquistar toda una península de unos 1.200 kilómetros de sur a norte y otros 1.200 de este a oeste en un periodo tan corto de tiempo? Es que no es posible, porque con toda la tecnología, usando un poco la cabeza, con toda la tecnología que hay hoy en día, todo el avance tecnológico, armamentístico y con todo el apoyo aéreo, con cazas y bombardeos que hay hoy en día, y toda la tecnología de comunicación vía satélite y todas las bombas sofisticadas que hay hoy en día, haciendo una pequeña comparación con la expansión de Rusia en el territorio ucraniano durante 5 años que llevamos. Sí, unos 5 años que llevan de conflicto, que lleva este conflicto. Rusia, en el mejor de los casos, ha podido penetrar el territorio ucraniano no más de 300 kilómetros. O sea, es que no entra. Lo que realmente hubo es un pacto. Tarek Ibn, cuando puso el pie ahí, encontró una población que estaba tan harta de tantas guerras permanentes, de tantas traiciones que hubo en aquel entonces, de tanta esclavitud, peor que la esclavitud, porque lo que hubo en aquel entonces fue el feudalismo, que es muchísimo peor que la esclavitud, porque lo que hacían los reyes visigodos es dejarle terrenos a los ciudadanos,
para cultivarlo y venir a la hora de la cosecha y quedarse con toda la cosecha dejándole 4 migas para que puedan sobrevivir. Eso sí lo consiguen, porque al haber tanta guerra civil y tantas traiciones entre soldados de distintos reyes, pues cuando llega la cosecha, pues lo mismo no consigues ni hacerte con ella ni hacerte con las 4 migas. Así que lo que hubo realmente fue un pacto y una ayuda permanente por parte de la ciudadanía, por parte de los autóctonos de aquel entonces a los musulmanes, para expandir justicia en la península, porque el Islam, como bien saben, los principales pilares del Islam es la justicia, la paz y la igualdad. Entonces lo que ha habido en aquel entonces es una colaboración permanente entre los cristianos de aquel entonces con los musulmanes. Y eso lo que explica que en la mejor versión mentirosa que nos dieron, que es 7 años, la más larga, porque hay versiones que nos dieron que dicen que fue que la expansión islámica solo duró 3 años. Así que la peor o la mejor versión, la mejor mentira fue 7 años. Tan solo, que sigue siendo muy corto, que sigue siendo un tiempo muy corto para expandirse en toda la península ibérica. Como bien dije, que no es un pequeño territorio. Aparte de que en aquel entonces no había carreteras, lo que había son caminos romanos de piedra, o sea, no había infraestructura que facilite una expansión tan rápida. Y eso es lo que demuestra la gran mentira, porque lo que viene después es que hubo resistencia, porque la mentira se basa en que hubo una resistencia por parte de los cristianos hasta recuperar el Andalus y la caída del Andalus allá por el 1492. Y eso es mentira. Donde hubo resistencia fue en Narbón, que sería hoy en día territorio francés que queda al sureste de Francia, girando hacia Marsella y toda aquella zona. Por ahí sí que hubo resistencia, pero en la península no hubo ninguna resistencia porque la gente estaba encantadísima de que los musulmanes se expandieran por toda la península, porque aportaron justicia y, como bien dije, aportaron avance tecnológico, aportaron muchísimo avance tanto a nivel tanto en astronomía, en medicina, en sistemas de riego como las acequias, como las norias. Y esta fue la verdad. Simplemente. En el próximo video voy a explicar cómo ha influido esto y qué consecuencias tuvo a la hora de conquistar y invadir las Américas por la cristiandad y no el cristianismo, una vez que haya caído la mejor civilización que el ser humano ha conocido durante toda su historia. Hasta la próxima.